Saludos, bienvenidos al canal Errónimo. Muchas de las decisiones o pensamientos que tiene el ser humano hoy en día es producto de una serie de sucesos o formación digamos también por la educación que nos dan nuestros padres. Es producto a una serie de situaciones que se vienen dando. Cada época trae sus problemas y o situaciones, y esas moldean el pensamiento o decisiones de cada ser humano. El tema del cual quiero hablar se titula Una humanidad programada o hackeada. Entonces, en muchos momentos uno cree de que uno decide, quizá por cierta voluntad. Se puede decir que sí o se puede decir que no. Voy a explicar. Bueno, yo digo que son circunstancias, situaciones que generalmente son fabricadas a puerta cerrada por quienes gobiernan o a quienes les conviene ciertas circunstancias que ocurren en la vida, en la sociedad, en la humanidad, ¿por qué no? En el mundo también. Y moldean el pensamiento, la conciencia o el criterio de la humanidad. Por ejemplo, a muchos nos enseñaron que si no actuábamos de cierta manera, estábamos cerrados, si no teníamos cierto pensamiento que iba de acuerdo con el colectivo, con el colectivismo, eso se interpretaba como que uno era un radical, un disidente o que estábamos mal, que llevábamos la contraria. Y esa es la connotación que se le da a la persona que no fluye con la corriente. Pues la pregunta sería, ¿y quién marca la corriente? ¿A quién le beneficia lo que yo pienso o decida? ¿Por qué tengo que actuar igual que la manada? ¿Y por qué tengo que seguir lo que hace la mayoría? Eso se da por varios conceptos, podemos decir religioso, político, ideológico y sociocultural. Son los factores que hacen que el individuo piense de tal manera o actúe de la siguiente. Y eso es algo que afecta. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano llega a un proceso de conciencia, en que entiende cómo funciona el sistema, cómo ocurren las cosas, cómo se te induce a tomar ciertas decisiones que quizás tú no sabes el por qué o cuál es la raíz de las mismas, de dónde vienen, por qué se dan. Entonces, cuando se dan esos cuestionamientos, es que el individuo comienza a despertar. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento, la duda, es el inicio, podemos decirle despertar. Porque inmediatamente uno comienza a escudriñar y a buscar el porqué de las cosas y a tener curiosidad. Eso se da gracias a la curiosidad, que es algo intrínseco del ser humano. Ya uno empieza a notar que hay algo que intercede en nuestras decisiones o pensamientos, como ya he mencionado. Voy a poner un ejemplo. Cuando el hombre que sigue su propio camino decide no seguir la corriente de la familia, como por ejemplo el casarse, o de la sociedad, el casarse, tener hijos, y prefiere mejor llevar una vida, vamos a decir, un poco apartada en cuanto a este tipo de decisión, o sea, tomar una decisión propia, la cual no va a favor, repito, no va a favor a la decisión de la mayoría o al pensamiento de la mayoría, comienza de una vez a despertar sospechas entre la persona de tu entorno o la persona que te rodean. Incluso dudan de tu sexualidad, dudan de tu inteligencia, empiezan a buscar condiciones psicológicas para dar una connotación de que tú estás cerrado y que debes de buscar la manera de cómo llevar el camino de los demás. O sea, no tu camino, sino el de los demás. Entonces ahí notamos de que el sistema también te programa. Un ejemplo también de cómo el sistema de programa, desde que un ser humano comienza a tener uso de conciencia, tiene que recibir la misma educación
que recibe todo el mundo. Pero se supone que dicen que cada individuo tiene una forma de pensar diferente. ¿Por qué entonces se le induce una educación colectiva? O sea, la educación igual que la de todos, donde se te inculca la religión de la cultura, la ideología política y social, y también el pensamiento colectivo. Pero se supone, como siempre dicen, que cada individuo tiene una forma diferente, pero inmediatamente tú expresas el pensamiento o el criterio diferente, se te dan una connotación negativa, se te marca. Eres la oveja negra, eres un disidente, eres un loco. Y fíjense de cómo en las escuelas generalmente nos enseñan lo mismo. O sea, nos enseñan a pensar todo igual, porque lo que se entiende en la sociedad, que es un nombre que se le da, que yo no lo veo como tal, no la veo como sociedad, y explicaré por qué. Porque realmente lo que somos es parte de un maldito rebaño, el cual todo el mundo se maneja o se conduce de la misma manera. Los que gobiernan y controlan este sistema maldito están muy claros de eso y lo hacen a propósito. De hecho, fíjate de cómo por medios de comunicación, audiovisuales, narrativas y sucesos que se dan dando en nuestra sociedad, también por la educación y el adoctrinamiento masivo al cual someten al ser humano, lo hacen tomar ciertas decisiones o ciertos patrones de pensamientos. O sea, que el que no va con eso, inmediatamente se le da una connotación negativa y se le intenta programar mediante la psicología, psiquiatría, que no son ciencias negativas, pero se le da el uso negativo. O sea, fíjense de cómo el ser humano que elige vivir diferente, de una vez se le señala con el dedo, se le etiqueta de una manera despectiva para que los demás que sientan cierto impulso en emular el comportamiento de ese que es señalado como una oveja negra, no lo copien o no se salgan del redil, no se salgan del maldito rebaño en el cual se nos ha sometido. El ser humano desde que nace se le programa. Voy a presentar algo simple. Vamos a ver el concepto que tiene el ser humano moderno entre el bien y el mal, que es algo muy filosófico. La gente casi no entiende bien, no tiene un concepto claro de lo que es el bien y el mal, pero simplemente entiende que lo correcto y lo bueno es actuar y pensar como lo hace la mayoría. Pero ¿te has preguntado si la mayoría está bien? Porque hay ocasiones donde la mayoría es equivocada o la mayoría actúa de la manera incorrecta. Mientras que el que se sale de la mayoría puede que sí esté en lo correcto. Pero se le señala, se le demuestra como que está mal. Se le proyecta una imagen negativa de su persona. Y así funciona el sistema que tenemos. O sea, la humanidad ha sido hackeada constantemente, o sigue siendo hackeada, porque es un rebaño donde se ve que el pensamiento diferente es algo malo. Realmente esto pasa porque el ser humano es colectivista. El ser humano es un ser social que supuestamente tiene que vivir en manada. La cual yo no soy muy de acuerdo, pero es así y es algo probable. Pero no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque cuando el ser humano busca encajar en un grupo, generalmente se autoprograma. ¿Por qué se autoprograma? Porque él mismo decide en ese momento el actuar como actúa la mayoría para poder encajar y poder satisfacer su sentido de pertenencia. Que es una necesidad, en cierta forma, se puede decir así. Es una necesidad. Fíjate de cómo muchos hombres toman la decisión de formar una relación con una fémina que no le conviene. Porque se muestra de que el hombre que no tiene pareja es un hombre incompleto. Esa es parte de nuestra programación. Y generalmente el hombre elige mal. O se somete a unas condiciones
que funcionan en su contra. O sea, no a su favor, en su contra, pero a favor de la pareja, en ese caso la fémina, o la mantis, como ustedes quieran decir, ya me da igual. Y el salirse de este tipo de hackeo es difícil. ¿Por qué? Porque en nuestro subconsciente, recibimos información disruptiva por medio de comunicación, películas, ¿qué más? Redes sociales, narrativas estúpidas de la gente, la misma educación escolar, familiar. Se nos ha enseñado o se nos ha programado de que debemos de actuar bajo ciertos parámetros. Pero la pregunta sería, ¿y quién impone esos parámetros? ¿A quién le beneficia? ¿El por qué? Y eso no es algo que se va dando en los tiempos modernos, es algo que se da desde el principio de la humanidad. Siempre se ha visto a la humanidad como un ganado. Eso es lo que somos, un ganado. Solamente hay que ver que cuando usted nace se le pone un número, se le marca un código de barras en tu identificación. Antes existía una marca en nuestra anatomía, en nuestro cuerpo, en la piel. Ya no es así. Ya es un número. Ahora lo tenemos digital, lo tenemos físico. Y con eso podemos tener acceso a ciertos servicios o a ciertas cosas. Para casarte tienes que firmar, hacer un registro legal. Para tener un bien material tiene que registrarse. Y todo eso. O sea, y uno también sostiene este tipo de hackeo por el mal funcionamiento de un sistema que nosotros sostenemos, el cual funciona en nuestra contra, como siempre digo, pero la gente se le hace difícil. Cuando tú le dices a una gente algo sobre la realidad de lo que pasa, o de lo que él le afecta o le puede afectar, inmediatamente sobre reacciona y comienza a tener un comportamiento, vamos a decir, extraño, o empieza a contradecirte sin ningún argumento, sin ninguna base, y entiende de que lo está haciendo bien. Y luego que deja de hablar contigo, va a hacer ese comentario con otra persona buscando la aprobación de otro. Inmediatamente la persona aprueba lo que él dice, ya él se siente bien. Comienza ya el sentimiento de satisfacción, porque ya se siente apoyado y sintió que ya encaja y que está en lo correcto. Pero la pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que te beneficia a ti o lo que te beneficia a los demás? ¿O lo que te da aprobación? ¿O lo correcto sería hacer lo que tú entiendas que está bien sin buscar aprobación? Debería de ser así, pero lamentablemente las cosas no funcionan tan simples. Y la humanidad hoy en día ha sido inducida a vivir en una forma de régimen, en una forma de sistema o de vida, donde se está exigiendo que todo lo que tú hagas, digas y pienses debe estar registrado en una base de datos. Ahí tenemos el registro digital o la identificación digital, donde todas las personas, hasta por entrar a una página en internet o una aplicación, que debe de estar registrado, que ya eso está pasando desde hace tiempo. La gente cree que eso es nuevo. Eso no es nuevo nada. Desde que usted adquiere un dispositivo electrónico y registra su correo electrónico, o pone su foto, pone sus datos, ya inmediatamente usted está registrado en el sistema. Desde que usted nació ya está registrado en el sistema. Lo que pasa es que ahora el control que se tiene es absoluto y en tiempo real. Como por ejemplo, usted vende un auto, ya el Estado, usted vende un auto a una persona, usted no se dedica a la venta como negocio de autos, pero inmediatamente usted tiene que pagar un impuesto y no hay forma de evitarlo porque el dinero ya va a ser digitalizado por completo. Y la humanidad vive ignorante a eso porque en películas como 1984 o películas futurísticas donde muestra una sociedad distópica donde todo el mundo vive bajo un solo sistema y nadie se sale de ese y es infalible. Ya la gente ya ve eso y ya su subconsciente comienza a aceptarlo y difícilmente se revelan. La gente no sabe lo que viene.
En el futuro, como yo lo veo, nuestra descendencia o las generaciones que vienen después van a nacer viendo eso como algo bien porque ya nacen con un sistema establecido como nosotros. Nosotros nacimos bajo el mismo sistema de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Pero es un sistema diferente, pero lo aceptamos porque nacemos viéndolo. Ya no distinguimos si es bueno o es malo. Simplemente que está ahí y funciona de esa manera y hay que aceptarlo porque así estaba establecido. Y la gente no se detiene a pensar sobre esto. El control que se viene sobre la humanidad va a ser mucho más totalitario como nunca en la historia de la humanidad. Y cada vez que pasa el tiempo, peor se pone la cosa. ¿Quiénes gobiernan? La gente cree que gobierna el político, el presidente. Y no es así. Porque ¿quién lo gobierna a él? ¿Quién lo pone a él ahí? ¿A quién él obedece? Nadie se gobierna solo. Eso es mentira, olvídese de eso. Y solamente note de cómo también el hombre ha aceptado la condición para tener pareja. O sea, el hombre solamente se ha convertido en un proveedor donde da todo sin recibir nada a cambio. O sea, el hombre hoy en día lo da todo sin recibir nada a cambio. Un ejemplo de eso. Bueno, cuando un hombre convive con una fémina o se mudan juntos, tiene que comprar todos los electrodomésticos, buscar la casa, o sea, la vivienda o el piso, como dicen en España, pagar las cuentas, incluirle su seguro médico, pagar todo, pero sin recibir nada a cambio. Ya inmediatamente comienza el hackeo porque te dijeron que para usted tener una fémina que luzca bien, tiene que pagar. Ya ahí comienza la programación. Es una forma de programación. Y el hombre ve eso como algo bueno y válido. Y lo acepta. Y generalmente lo defiende. Porque lo peligroso de eso no es solamente que te hackeen ni que te programen. No. Es que tú lo aceptes y al final terminas defendiéndolo. Te conviertes en un soldado de un sistema que obra en tu contra. Y nunca falta el amigo que cuando se le dice la realidad de tener una pareja o de lo que pasa, comienza a argumentar con estupideces, argumentos vacíos, sin ningún tipo de prueba ni base, a defender su situación, la cual lo tiene viviendo, vamos a decir, o malviviendo una odisea, porque él entiende en su subconsciente de que está bien, pero está sufriendo, pero no lo reconoce. Ahí podemos notar de cómo somos ordenados, y en la iglesia también, que diezme, tiene que diezmar, tiene que hacerle todo, pero ¿qué tú recibes a cambio? Se supone que todo ser humano que da algo grande tiene que recibir algo a cambio. Se puede ser físico, monetario, simbólico o emocional. Nada en ese mundo es gratis, nada es gratis. Si usted quiere hacer algo, quiere hacer algo que a usted le beneficia, alguna inversión tiene que hacer. No simplemente es económica. A veces si fuera nada más económico, no fuera nada. Hay cosas que sobrepasan el valor del dinero y la gente lo da de manera simple, por migajas. El ser humano es un ser complejo, pero a diferencia de muchas cosas en esa vida, el ser humano es un ser totalmente programable y muchas veces ingenuo e iluso, y cae en la ignorancia con mucha facilidad. Pero lo peor, como ya mencioné, es que defiende eso. El ser humano ya tiene la capacidad de defender lo que le perjudica. Eso es increíble hasta dónde hemos llegado. Pagamos cosas que no recibimos y aún así las seguimos pagando y nadie se revela. Y el que intenta rebelarse cae en el paradigma de la sociedad, el cual te somete, te subyuga, te señala, te excluyen. Por ejemplo, hoy en día con ese registro digital que vamos a tener todo, esa identificación digital, simple, el ser humano que se rebele o no vaya a favor del mismo, simplemente se le excluye. Así de simple. Usted habla mal del gobierno. Bueno, pues usted está en rojo aquí, no puede ir al supermercado. Usted está en contra de la decisión que se tomó ahora del impuesto. Bueno, no tiene derecho a ir a un hospital, al servicio médico.
no tiene derecho a la salud. Usted está en contra de la narrativa del momento. Bueno, pues te quitamos derecho a un techo. Y así sucesivamente te van quitando derechos. Y el sistema, la mejor forma que tiene de someter a un individuo es excluyéndolo. Excluyéndolo o quitándole cosas que supuestamente antes eran derechos, se van convirtiendo en privilegios. Oiga, lo que era un derecho que se ganó a base de lucha y sangre se convierte en un privilegio, y el Estado o el gobierno va a tener toda la autoridad y la fuerza de podértelo quitar. Simple. Miren, hoy en día vivimos en un tecnofeudalismo. Para los que no saben lo que es un tecnofeudalismo, los que no tienen conocimiento del término, bueno, un tecnofeudalismo se explica de la siguiente manera. Es un sistema en el cual las personas que gobiernan son los que controlan la tecnología, y mediante esta controlan la vida de la gente. Un ejemplo, ¿por qué vivimos un tecnofeudalismo? El gobierno, hay países que si usted se revela, le quitan el derecho a su dinero en el banco, sus cuentas de banco. Si usted no cumple con ciertos patrones de comportamiento, se le van quitando cosas que antes eran derechos, como por ejemplo el derecho al supermercado, como ya mencioné, se le tacha en rojo y perjudica a tu familia, y generalmente las personas que quedan cerca de ti se pueden ver afectadas, y lo que hacen es que se alejan. O sea, comienza lo que es una exclusión totalitaria, y ahí se programa a la gran mayoría de la población, mostrándole de que si incurren en el mismo comportamiento que tú, o de la persona que el sistema considera dañina o la tiene marcada, van a sufrir lo mismo, y la gente por temor se somete. Es la forma más eficaz de someter a la humanidad. Vivimos en un tecnofeudalismo controlado por una plutocracia. Busquen por ahí el término plutocracia. Bueno, plutocracia es cuando el sistema o el gobierno está controlado por personas que tienen el poder económico. Estos son los que controlan todo: el gobierno, el poder y la sociedad. El leer y saber ese tipo de cosas a veces es un poco chocante. No crean que yo me siento orgulloso de eso, no. A veces es mejor ser ignorante porque se sufre menos. Pero es el sistema al cual vamos. Fíjense de cómo se deterioraron las relaciones interpersonales entre el ser humano, entre humanos. A la familia, formar una pareja, tener novia, amigos. Todo ha sido jodido, de manera que el ser humano busque solamente el placer y justificar el esfuerzo que hace el día a día, como un perro cuando hace una buena acción y usted le da un premio. O sea, no simplemente el ser humano busca hacer lo correcto, sino que busca el beneficio dado por otro. No es conseguido por uno mismo, sino dado por otro. El tener relaciones es algo que se ha visto que ha cambiado mucho, como mencioné al inicio. Para usted tener una chica atractiva, usted tiene que gastar dinero y sacrificarse y cumplir con una serie de requisitos que no lo benefician a usted, pero sí benefician a la otra persona. Y el hombre lo ha visto como algo bueno y válido y se ha sometido ante eso. Es increíble de cómo la gente de hoy en día, es totalmente programada y con casi ninguna resistencia. El que piensa diferente, el que se resiste, se le da una connotación negativa, y lamentablemente, por miedo a no verse envuelto en una situación como esa, el hombre ha cedido. Las mantis dicen de que el hombre es malo, que el hombre es machista, que el hombre es un misógino, que es un violador, pero vamos a ver, apliquemos la lógica. ¿Y quiénes son las que crían a los hombres? Generalmente casi la mayoría de los hombres vienen de hogares donde la madre solamente es la que lo cría. Y ya el hombre, que aunque venga de un hogar ya bien estructurado, con un padre y madre, lo educa la televisión, lo educa el internet, las redes sociales. Eso es así que se programa al hombre. Entonces el hombre es malo, pero es educado por las mujeres. Eso no tiene sentido. Entonces esa es la programación que se le da a ella.
Y ellas programan al hombre porque son partes, son una parte, digamos decir, o una herramienta muy fácil de manipular y de guiar. Entonces ahí se cae, vamos a decir, su historia o sus argumentos. Los hombres son malos, pero ¿quién los cría? Vamos a ver, ¿en qué vientre se forma un ser humano? En un vientre de una mujer. ¿Y el hombre es el malo? Y hay hombres que defienden eso, hay hombres que están de acuerdo con esa narrativa ridícula. Entonces, muchas veces uno intenta como concientizar, hablar sobre diferentes tipos de cosas que pasan, cómo funciona el mundo, a un amigo, a un familiar, o a cualquier persona conocida, y esta de una vez despierta, su programación se activa y empieza a actuar y a pensar de manera contraria. Te contradice, te ataca y te quiere hacer ver como un criminal cualquiera. Porque esa persona está totalmente programada, tiene el cerebro lavado. Y nadie, fíjense que nadie habla de eso. La gente no sabe por qué toma sus decisiones. Y eso se da gracias a la psicología de las masas. Contratan psicólogos, científicos, psiquiatras, vamos a decir, gente que estudia socionomía y todo eso, que también se utilizan para las ventas, para que la gente compre cosas que necesitan y actúen y piensen de una manera muchas veces fuera de la lógica y que no tiene ningún tipo de explicación ni argumento, pero la gente tiene la tendencia de defenderlo. Y por eso uno, en cierta forma, eligió seguir su propio camino para no ser parte de toda esta porquería. Esa es la realidad. Fíjense de cómo el mundo, antes se atacaba mucho que la primera guerra y la segunda guerra mundial, pero hoy en día tenemos varias guerras en distintos países donde hay una masacre así mismo como se oye, y la gente no habla de eso. Y si tú hablas de eso, siempre se forma la gente que está a favor de los villanos, porque es otra cosa. Generalmente el ser humano defiende al villano, al culpable de todos sus males. La gente tiende a defenderlo, porque ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos un sistema educativo tan basura, todavía funcionando desde 1800 de la misma manera, cuando la vida de la gente, las situaciones, los problemas de la sociedad es totalmente diferente a esa época, pero recibimos el mismo sistema educativo? ¿Por qué? Bueno, porque este sistema educativo le conviene a quienes gobiernan, no conviene a quien lo recibe, sino a quien lo impone. Y así funciona el mundo. Señores, no voy a alargar más esto. Que tengan una buena vida. Y espero que ese audio o video, usted le quiera llamar, sea de su agrado. Nada, dejen sus comentarios para yo saber qué usted piensa y opina sobre este contenido, sobre este material. Bye y hasta luego.